Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvide suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Llamada telefónica sorpresa de Ander Kjellberg tras el shock del accidente. Hoy tenemos una noticia desgarradora de un accidente, y una conmovedora reflexión de amistad y solidaridad en este artículo. Un incidente protagonizado por Berkatan, a quien todos conocemos muy bien, un desafortunado accidente en el set de Gonuldag, y los nombres famosos que estuvieron al lado de Berk durante este momento difícil. Pero hay un nombre en particular y es Ander Kjell. Esa llamada telefónica de Ander es un detalle que merece la pena comentar en el mundo de las revistas. Vamos, hablemos de todos los detalles de este incidente. Empecemos con los héroes del evento, Berkatan. Es un hombre que crea una tormenta en las pantallas como Tanner de Gonuldag, y conquista corazones con su atractivo y actuación natural. El viernes pasado por la noche, Berk sufrió un terrible accidente de tráfico mientras se dirigía al set de la serie Gonuldag en Eskisehir. El minibús VIP, que se dirigía al set, volcó en una zanja cerca del distrito de Mials cuando el conductor perdió el control del volante. Berkatan y otra actriz que estaba con él, Aybike Saglantaskn, resultaron heridos en el accidente. Los equipos médicos y la gendarmería fueron enviados rápidamente al lugar, y los heridos fueron trasladados inmediatamente al hospital de la ciudad de Eskisehir. Se descubrió que Berk tenía fracturas en las costillas, y que Aybike tenía una fractura en la columna vertebral. Aunque ambos se encuentran en condición estable, se dice que Berk permanecerá en el hospital por un tiempo debido a las fracturas en sus costillas y el dolor. Gracias a Dios ninguno de los dos corre peligro de muerte, pero por supuesto esta noticia nos entristeció a todos. Tan pronto como se supo la noticia del hospital de Berkatan, sus seres queridos y colegas se movilizaron. Su familia corrió desde Estambul a Eskisehir, sus amigos corrieron al hospital y los teléfonos no paraban de sonar. Aquí es donde entra en juego el gesto leal de Ander Kjell. Tan pronto como Ander escuchó que Berk había tenido un accidente, inmediatamente tomó su teléfono y llamó para obtener información sobre su estado de salud. De este gesto también se habló mucho en el mundo de las revistas. Porque Ander y Berk habían protagonizado juntos la serie de televisión Girls of the Sun, que se estrenó en 2015, hace muchos años. Había una química tan dulce entre Selim, interpretado por Ander, y Sabas, interpretado por Berk, que los espectadores todavía recuerdan esas escenas. Han pasado los años, pero está claro que su amistad sigue muy viva. Este sensible comportamiento de Ander hizo que uno dijera, esta es la verdadera amistad. Entonces, ¿por qué se habla tanto de Ander Kjell? Porque ella no es solo una cara bonita o una actriz popular, también es una persona reflexiva y leal. Sabemos que no todo el mundo en el mundo de la prensa sensacionalista hace gestos como este todo el tiempo, ¿verdad? El llamado de Ander a Berk para desearle una pronta recuperación demuestra cuán fuerte es el vínculo entre ambos desde sus días en Las Hijas del Sol. Además, Ander está actualmente muy ocupada con sus propios proyectos. Tiene una agenda muy ocupada con su nueva serie y rodajes de comerciales, pero aún así no se olvidó de apoyar a su amigo. Con este movimiento se ganó una vez más nuestros corazones. Por supuesto, no es solo Ander, hay otros nombres que están con Berk. Por ejemplo, Egin Merta y más. El guapo actor visitó el hospital, y también se comunicó con Berk con frecuencia. Se dice que la exnovia de Berk, Sude Sulal Guler, corrió a Eskisehir tan pronto como escuchó la noticia del accidente. Además, el equipo de Gonuldag también está virtualmente unido. El productor de la serie, Ferhat Aziz, expresó su apoyo a Berk en un comunicado que hizo en las redes sociales, y enfatizó que el estado de salud del actor es bueno. TRT también hizo una declaración y envió sus mejores deseos a Berk. Como podéis ver, Berk no está solo, está rodeado de amor. Ahora pasemos a otro tema que todos se preguntan, ¿qué pasará con Gonuldag? La serie es una de las producciones más queridas de TRT1, y el personaje de Tanner es el corazón de la historia. Todos tenemos curiosidad por saber cómo afectará el tiempo de Berk en el hospital, y su proceso de recuperación al rodaje de la serie. Gonuldag es una serie rodada en formato de archivo, lo que significa que podrá seguir transmitiéndose por un tiempo. Pero, ¿qué tipo de historia escribirán los guionistas para el regreso de Berk al set? ¿Cómo se explicará la ausencia de Tanner?
Las respuestas a estas preguntas no están claras por ahora. Deseamos a Berku una pronta recuperación y enviamos un gran aplauso a Ande por este hermoso gesto. ¿Cómo te pareció este evento? Estoy esperando tus comentarios. Estén atentos para más chismes del mundo de las revistas. Besos. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video. Adiós.